vamos a leer versículos 14 y 15. Josué 24, versículos 14 y 15. Así lo leemos, dice la palabra del Señor. Josué 24, versículos 14 y 15 dice: Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Vamos a cerrar los ojos y vamos a pedir la bendición. Señor Padre, te damos gracias. Una vez más nos hemos congregado, Señor. Gracias por los que están presentes en este lugar. También por las personas que estarán viendo este mensaje. Oramos que les bendigas, llegues a cada hogar también en esta oportunidad. Señor, que esta palabra sea de ayuda, de exhortación, de consolación también, Señor, para nosotros. Oramos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, como es para la familia, he titulado el sermón de esta noche, esta tarde-noche, un gran reto para la familia. Un gran reto para la familia. Para ponerle en contexto de este versículo, el pueblo de Israel había cruzado el río Jordán. Es decir, aquí estamos hablando que ya ellos habían pasado los 40 años del desierto, pero ya estaban en la tierra prometida. Entonces, ellos se habían establecido ya en Canaán, la tierra que Dios les había dicho que iba a fluir leche y miel. Habían conquistado también a las naciones y a los pueblos que 40 años atrás les parecían poderosos. Recuerde usted que los padres de esto, porque aquí prácticamente solo jóvenes entraron a la tierra prometida, no entraron viejos, solo 2 viejos entraron. De ahí todos los viejos se murieron y entonces estos eran jóvenes. Pero los papás de ellos dijeron que no se podía conquistar esa tierra y por eso murieron en el desierto. Ahora, la mano de Dios de hecho se había manifestado a lo largo de esos 40 años. Y durante todo ese tiempo, un hombre distinguido por sus características especiales decidió conducir al pueblo después de la muerte de Moisés y conquistar la tierra de Canaán. Entonces, ese hombre, pues, como todos lo sabemos, es Josué. Ahora, Josué ya estaba viejo y desafía al pueblo. Y esta palabra tiene una exhortación para nosotros en este presente, porque ellos tenían que tomar decisiones y lo que le dice Josué es que ellos tenían que decidir a quién debían de servir. Y esto es lo que nos narra estos textos. Entonces, en el versículo 14 de este capítulo 24, si lo podemos ver nuevamente, mire lo que le dice. Ahora pues, temed a Jehová. Note, lo primero que le dice es que ellos teman a Dios. Es algo que lo vemos mucho en todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Sobre el temor a Dios. Y luego dice, y servidle con integridad y en verdad. Esto significa que le sirvan fielmente. Y luego le dice que quiten los dioses ajenos que había entre los dioses, dice, los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ahora, el reto que les dice es, ya en el versículo 15, les dice, y si mal os parece servid a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis.
Es decir, que les da como una elección, que ellos tienen que tomar una decisión. Ellos les dicen, mire, ustedes deberían de temer a Dios, deberían de servirle a Dios, deberían de seguir, por supuesto, el camino que Dios había trazado para ellos. Y si no, le dice que tomen una decisión. Les dice, y si mal os parece, servid a Jehová. Oiga, escogeos hoy a quién sirváis. Es como que si les dijera, mire, si no sirven a Dios ustedes, ¿a quién le van a servir? A alguien más le van a servir. Y dice, y ahí le dice, si a los dioses a los cuales sirvieron los padres, o en Egipto, ¿verdad? O le dice, o a este lado del río. Entonces, pero note lo que le dice, pero, oiga bien, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y este es el reto entonces, que si lo traemos para la familia, es algo que cada familia debe de decidir a quién servir. Porque recuérdense que una de las cosas que Satanás quiere es que el ser humano le sirva a él. Usted se debe dar cuenta que entre las tentaciones de Jesús, la última fue que le dijo que todos estos reinos te voy a dar si postrado me adorar. Y Jesús le dice a Satanás, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tiene que saber entonces que Satanás busca adoradores y busca servidores. Dios busca adoradores y busca servidores. Entonces, todo ser humano tiene que tomar una decisión. ¿A quién quiere servir? Entonces, la pregunta que yo hago en esta oportunidad es, ¿a quién le sirve usted? Porque aquí lo dice muy claro, porque le está diciendo Josué acá, primero que teman a Dios, que le sirvieran de corazón, que quitaran los ídolos y que ellos pudiesen servirle al Señor. Entonces, fíjese bien, un verdadero líder de familia, porque en todo hogar hay un líder, en todo lugar, es decir, sabe de lo esencial que es la unidad cuando aprendemos a alcanzar las metas y los objetivos, y nunca se va de su casa. Es decir, el liderazgo, Dios quiere hombres, en el caso, en todas las iglesias la mayoría pues no son hombres los que lideran espiritualmente en los hogares. En la mayoría de casos son las mujeres. ¿Por qué? Porque en los hogares, si usted ve casi en la mayor parte de iglesias, son más mujeres que hombres. Entonces, pero la cuestión es, ¿cuál es el liderazgo que lleva un hombre? Porque aquí el liderazgo que llevaba, óigame bien, Josué tenía el liderazgo del pueblo. Es decir, que a Josué lo veían como el líder que era sucesor de Moisés. Y durante estaba Josué, la gente pues servía a Dios. Pero como Josué se iba a morir, o ya estaba por morirse porque estaba bien viejo, él les dice que tomaran una decisión. ¿A quiénes debían de servir? Ahora, es importante saber acá que Josué lo lleva a un punto donde ellos debían tomar una decisión como familia. ¿Por qué? Porque cuando dice Josué, yo y mi casa, está diciendo, todos los que están bajo mi autoridad, todos van a servir al Señor. Todos sirven a Dios. Entonces, fíjense bien, Josué les dice que debían de escoger, debían elegir, y que ellos ya habían elegido. Yo quiero que sepa algo, que nadie de aquellos que nos eligen servir a Dios van a estar con Él allá. Nadie de los que no adora a Dios aquí en la tierra van a estar con Él allá. Entonces las personas tienen que llegar a una elección. Pero ¿sabía usted que en las familias, no muchas familias son las personas que están en un mismo sentir
para que han elegido servir a Dios y han elegido seguirlo a Él. Entonces, yo creo que uno tiene que tomar esa decisión mientras Dios nos da la oportunidad. Porque óigame, yo siempre he dicho que, por ejemplo, uno de padre, duele cuando se sabe que los padres están en los caminos de Dios y los hijos están perdidos. Pero todo depende muchas veces de lo que nosotros como padres, de la autoridad, si la hemos perdido, porque a veces los padres pierden la autoridad en el hogar, pierden la autoridad sobre los hijos. ¿Y por qué? Porque ellos no han sido personas en las cuales han demostrado que ellos son correctos, son íntegros, porque los mismos padres a veces aflojan. Es decir que si hay un padre, por ejemplo, que no es constante en las cosas de Dios, ¿cómo van a ser los hijos constantes? Y que si los hijos no ven en el padre una figura de autoridad y que es alguien que busca a Dios, ¿cómo los hijos van a buscar de Dios? Entonces, pienso que el papel del padre o de la madre es importante para que los hijos sigan ese camino. Porque eso pasa en casi todas las iglesias donde a lo mejor solo los papás se congregan y los hijos no. O solo la mamá y los hijos no. Y entonces, si usted, por ejemplo, yo siempre he considerado que si el hombre o la mamá, es decir, o la esposa, decide seguir al Señor, los hijos deberían seguirle. Pero hay un momento que como que los hijos ya no están bajo la autoridad, y aunque los hijos estén en casa. Es tremendo cuando los hijos pueden estar en casa, pero ya los padres no tienen autoridad sobre los hijos. Yo siempre he dicho, ¿verdad? Y es en base a la palabra que mientras los hijos estén en casa, los padres tienen la autoridad sobre los hijos. Y como algunas personas dicen, ¿y cómo lo voy a llevar a la fuerza? No, es que todo comenzó de un momento. Cuando el hijo dice, no, me voy a quedar. O la hija dice, me voy a quedar. Ahí comenzó todo. Entonces perdió la autoridad. Entonces Josué había conocido la presencia de Dios. Josué había visto descender precisamente sobre el tabernáculo, la misma presencia de Dios, también sobre el monte. Y Josué había visto el rostro de Moisés que se había transfigurado. Josué había tenido esa experiencia de esa comunión con Dios, de esa entrega, de ver pues cómo Moisés había servido. Josué había visto esa columna de fuego en la noche. Josué había visto también el maná durante el día. Josué había bebido el agua de la roca. Josué pudo habitar en la presencia de Dios. Por eso Josué tenía convicción. Y ¿saben lo que pasa? Muchas veces es que hay personas que pueden estar en los caminos de Dios, pero no tienen convicción. Entonces, y como los padres no tienen convicción, a veces los hijos tampoco. Y en este caso, ¿qué es lo que hace Josué? Pues es retar al pueblo. Y es lo que vemos acá. Entonces dice, aquí vemos la palabra, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces, podríamos traducir así, ¿verdad? Es decir, seguiremos sirviendo a Jehová, o serviremos o servimos a Jehová. Y esto habla de algo continuo. Es decir que yo creo que si el jefe de familia toma la decisión de servir a Dios y lo demuestra con acción, los hijos lo harán también. Y si están en la casa, se tienen que someter. Porque el hijo, por ejemplo, mire, los hijos pueden crecer, pero ¿quién es la autoridad en la casa? Tiene que haber una autoridad. Y si por ejemplo, los hijos no se someten, por ejemplo, a sus padres, es porque el padre no tiene autoridad sobre sus hijos. Y eso es lo que pasa. Y al final, la pregunta es, ¿a quién servimos entonces? ¿A quién servimos? Fíjense, amados, que
Es importante saber que cuando uno decide servir a Dios, tiene por seguro que le va a ir bien mejor en la vida. Pero vaya a ver a las personas que deciden alejarse de Dios, ¿cómo les va a ir? ¿Cómo les va en la vida? Óigame, vivir sin Dios, vivir fuera de los caminos de Dios, vivir lejos de Dios, es una tragedia en verdad. Nunca se termina bien. Entonces, pero hay gente que dice, no, pues, de todas maneras, la mayoría de personas viven así, lejos de los caminos de Dios. Pero nosotros debemos de entender en verdad que la elección es en vida, no después que se muere uno. ¿Sabe cuánta gente en las congregaciones no tiene convicción? Cualquier cosa los aleja de la iglesia, los aleja de los caminos de Dios, el trabajo, los problemas. Entonces, quiero que veamos un texto de Éxodo 33:11. Éxodo 33:11, mire lo que dice acá. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Ahora, notemos, amados, que Josué fue bien entrenado por Moisés. Ahora, para que fuera sucesor de Moisés, note, él dice que nunca se apartaba del tabernáculo. ¿Sabe a quién iba a elegir Dios? Era Josué. Es decir, Dios ya lo había visto y Josué era una persona de qué convicción, ¿no? Y él, amados, sí, tenía una vida pues consagrada a Dios. Llegó a viejo y la familia de igual estaba sujeta a la autoridad de él. Dios en verdad quiere que ya sea el hombre del hogar, porque se supone que el hombre es cabeza del hogar, pero no cabeza solo por el hecho que dice yo es el que mando, yo es el que pongo dinero. No, es que la Biblia no habla en ese sentido, sino precisamente que el hombre debería tener la autoridad en la cual primeramente él está sometido a Dios. Él es una persona, hablando del hombre, es una persona que obedece a Dios, es una persona correcta delante de Dios. Y que los hijos van a ver que él es una persona así, la esposa también lo va a ver. Pero como digo, no es así. Muy poco, es decir, gloria a Dios por los hombres que están en las congregaciones, pero la mayoría de casos son las mujeres. Y son las mujeres a veces, no siempre en todos los casos, pero a veces son las mujeres que empujan al hombre porque vaya a la iglesia. Y eso sí es triste, ¿verdad? Que la mujer le diga, mira, y que no va a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que sigue? ¿Quién es el que va adelante? ¿Quién es el que va a la cabeza? Es el hombre. Entonces, vemos nosotros que en el caso de Josué, la presencia de Dios estaba con él. La autoridad de parte de Dios estaba con él. Y óigame, cuando Dios está en una familia, Dios está en un hogar, gozamos de la bendición de Dios, gozamos de la presencia de Dios, gozamos del cuidado de Dios, gozamos del favor de Dios. No estoy diciendo que como familia uno no enfrente dificultades, porque no hay familia que no tenga dificultades. La verdad es que toda familia enfrenta dificultades, pero cuando una familia, todos sirven a Dios. Y mire qué bonito que ver, por ejemplo, que la familia completa va a la casa de Dios. Pero no se ve bien, por supuesto, que tal vez solo la señora aparece ahí en la iglesia, o a veces solo el esposo, muy rara vez, o hay casos donde solo los hijos van a la iglesia, o va uno, o dependiendo. Porque el tiempo pasado aquí teníamos muchos jóvenes que nadie de los papás venía, pero ellos venían. Y otros que a lo mejor los papás venían, ¿verdad? Pero al final también llega un momento como que dice, mire, esto
como que ya no les parece. La pregunta es, ¿a dónde irán a parar? ¿Sabe por qué? Porque de todas formas la vida tiene que tomar unas decisiones. ¿A quién seguir? ¿A quién servir? ¿Y a quién adorar? Y óigame, porque lo que hacemos aquí determina a dónde estaremos en la eternidad. Hay personas que creen, ¿verdad?, que a la última hora van a arreglar cuentas y Dios los va a perdonar, y Dios les va a decir, venga, pues no hay problema. Pero no es así. Los que son hijos de Dios se distinguen como hijos de Dios en la tierra, le sirven a Dios en la tierra y saben para dónde van. Y los que no, Dios los conoce también. Dios los conoce. Entonces, es lamentable que muchas personas en el mundo pueden tener éxito en su trabajo, en su carrera profesional, en su negocio, en los asuntos de esta vida, pero no piensan en verdad qué va a pasar después. Vea usted la vida de Jesús. ¿Cuál era el enfoque del mensaje de Jesús? No es que la persona tuviese todo en esta vida, no es que se enfocara solo en las cosas terrenales, sino mire este texto, Marcos 8:36 al 38. Marcos 8:36 al 38. Mire lo que dice acá. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Óigame, es triste que la mayoría de las personas, su enfoque es esta vida. Sus ojos están puestos en las cosas terrenales, en el trabajo, el estudio, los placeres, la riqueza, en cualquier otra cosa. Pero mire lo que dice Jesús. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? ¿Cuántas personas creen ustedes que van a ganar todo lo que el mundo ofrece y al final perder el alma? Creo que de las cosas más tristes puede ser eso, que vivimos en este mundo sin darnos cuenta en verdad que la vida la vamos a perder. O se va a perder, me habéis dicho, no la vamos a perder. O sea, la vida, es decir, el hombre que no quiso nada con Dios va a perder su alma. ¿Por qué? Porque no tiene cómo pagar. ¿Sabía usted que el pago Jesús ya lo hizo en la cruz? Entonces Jesús pagó el precio de nuestros pecados, de todo lo que hayamos hecho. Y aquellas personas que no quieren nada con Dios, entonces dice ahí, ¿qué recompensa van a dar? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nadie puede hacer nada por salvarse. Es decir, Jesús ya lo hizo todo, y el que no quiere reconocer eso, no tiene otra manera. Es decir, no hay otra alternativa. Solo a través del sacrificio de Jesús, las personas pueden tener el derecho a la vida eterna. Entonces, así que pienso que es un reto como para la familia decir, bueno, ¿a quién vamos a seguir nosotros? ¿A quién vamos a servir? Porque eso es lo que dijo Josué. Tomar una decisión se tiene que hacer en el tiempo oportuno. Por eso es que Salomón, escribiendo allá en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, él dice, hablando a los jóvenes, dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, ¿por qué es que dice que pueden llegar años donde las personas no tienen contentamiento? Por las malas decisiones. Porque óigame, ¿cuántas personas y sirvieron a Dios en las iglesias cuando estaban jóvenes? Y hoy
perdidos. Perdidos, lejos de Dios, enfocados en su trabajo, en el estudio. Y cuando les toca que partir. Y los hijos que tengan, los que van a tener hijos, ¿a quién le van a servir? Óigame, si los padres no sirven a Dios, ¿usted cree que los hijos tienen la seguridad que le van a servir a Dios? Yo siempre he dicho que no es ganancia que uno críe hijos para que le sirvan al diablo. Pero si los padres no le sirven a Dios, ¿a quién le sirven? Y si los padres no le sirven a Dios, ¿a quién le van a servir los hijos? Pienso que hay padres que, no sé, que se van a encontrar quizás con sus hijos al otro lado, y allá los hijos le van a reclamar: ¿y por qué no me dijiste? ¿Por qué no fuiste a la iglesia? ¿Por qué no buscaste de Dios? ¿Por qué no? Y en vez de que se sientan allá contentos con sus padres, van a decir: por tu culpa estoy acá. Porque ¿sabe qué? Dijo allá Salomón en Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Pero para eso es un proceso en la cual los padres tienen que modelarles, guiarles y estar con ellos hasta que están grandes. Esa es la única manera. De hecho, Dios, allá hablando también del libro de Deuteronomio, capítulo 6, le dice que es una obligación de los padres que le enseñen la ley a sus hijos, a levantarse, al andar por el camino, al acostarse, y que los pegaran, decía, en los dinteles de las puertas, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué? Para que los hijos conocieran el camino de Dios. Pero realmente no pasa eso hoy. Mire que, por ejemplo, si los padres no traen a los hijos a la iglesia, ¿qué van a aprender? ¿A dónde van a aprender? Porque los padres por lo general no les enseñan la Biblia a los hijos. Dice, muchos, de hecho, de los niños que van a las iglesias, lo que saben es porque se lo han enseñado en la iglesia, no porque los padres les hayan enseñado. Hay muchos hijos que saben más que los papás. ¿Por qué? Porque ahí les enseñan. Pero no es que los padres realmente estén preocupados. Bueno, estoy hablando en la mayoría de casos. Los que son cristianos, pues por supuesto traen los hijos a la iglesia, pero los que no, ¿ve? Entonces, ¿por qué es que no queremos, o por qué el ser humano no quiere seguir al Señor? ¿Por qué es que no buscan la guianza de Dios? Mire, hay cosas que entonces que aquellos que no siguen ni sirven a Dios, ellos no tienen garantizada la bendición, la protección, el cuidado, la seguridad, el éxito ni la conquista. ¿Por qué? Porque Dios para ellos no es de importancia. Yo quiero que sepan, verdad, que al final solo hay dos personajes al quien las personas van a seguir. O siguen a Dios o siguen al otro. Pero aquí no hay un término medio, ¿verdad? Como dice, mire, ni yo soy de aquí ni soy de allá. No, entonces es importante entonces que nosotros en la vida nos preocupemos, y los que somos padres pensemos. Porque mire, la Biblia dice que Dios es un Dios generacional. Vea usted en el caso que, como Dios le decía al pueblo de Israel, o a algunos de los, por ejemplo, a los patriarcas, les decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. ¿Qué está diciendo? Es un Dios generacional. Es decir, como tu padre, yo era el Dios de él, el hijo, yo era el Dios de él, y el hijo o el nieto era el Dios de él. Entonces Dios es un Dios generacional. Eso es lo que Dios quiere. Así como el padre o la madre siguen a Dios, el hijo, el nieto
Están en los caminos de Dios. Y algo lo vemos nosotros en el Nuevo Testamento, cuando Dios, más bien dicho, el apóstol Pablo, hablando de Timoteo, donde le dice que la fe que él tenía, que habitó primero en su abuela Loida, en su madre Eunice y luego en él. Mire usted, un Dios generacional. Y yo pienso que eso debe ser como un orgullo para las personas que digan, mire, mi papá era cristiano, mi mamá también, mi hermano, yo, etcétera. Y ahí van. Eso es lo que Dios desea en la familia. Que haya una línea, ¿verdad?, generacional, donde las personas siguen ese camino. Pero si alguien, digamos, comenzó el papá, vaya, por ejemplo, hablando de mi familia, quien conoció primero al Señor era mi hermano mayor. Es decir, mi hermano mayor, estoy hablando que me lleva como 2 años. Entonces, él conoció de primero al Señor. Pero yo no llegué al Señor porque él me llevó a la iglesia. Pero sí, un día me dijo, mira, yo estuve yendo un tiempo a la iglesia sin haber aceptado a Cristo. Pero él me dijo, ¿para qué estás yendo y no has aceptado a Cristo? No, le dije yo, cuando yo lo acepte lo voy a hacer de corazón. Y yo estaba yendo. Y llegó el momento pues que Dios tocó mi corazón. Yo sabía que iba a llegar. Y entonces yo fui el segundo que llegó a los pies de Cristo. Luego mi hermana que bueno, se estuvo congregando acá, fue la otra que se convirtió al Señor. Y ella pues vino acá porque yo la invité. ¿Ve? Entonces ella conoció del Señor. Y viniendo mi hermana, luego viene mi sobrina, la hija de mi hermana. Aquí se estuvo congregando. Entonces, pero como mi hermana fue para Estados Unidos, ¿y sabe qué? Allá el esposo estaba que estaba yendo, bueno, aquí le daban clases los testigos de Jehová, pero allá estaba yendo a la iglesia católica. Y el detalle era porque cuando mi hermano se iba a ir para allá, mi cuñado le dice, según me acuerdo que me dijo mi hermana, mira, le dijo, pero aquí vamos a tener conflicto, le dijo. Es decir, porque ella iba a ir a la iglesia evangélica y él, no, le dijo, no te preocupes, yo te voy a acompañar a vos y tú me acompañas a mí. Entonces, total de que mi hermana nunca lo acompañó a él, pero él sí la acompañó a ella. Y al final, él aceptó a Cristo y entró en un discipulado, total que le ganó a mi hermana. Entonces, imagínese usted. Luego quedó aquí mi sobrina, aquí siguió. Y se fue pues algo, creo que fue el año pasado, sí. El año pasado, no sé si el año pasado o antepasado, en mayo se fue. Se fue para Estados Unidos, ya con papeles y todo. Entonces, y por ella llegó, mi sobrina llegó por mi hermana a los pies de Cristo. Entonces, ¿qué quiero decir? Realmente es como una cadena. El problema es que cuando alguien, recuérdense, las cadenas usted ve que tienen los eslabones, pero si usted destraba uno, la cadena se rompe. Por eso es que la familia todos deberían de seguir. Porque si hay uno que ya no sigue, entonces la cadena se rompió. Y es lamentable que, por ejemplo, personas que hayan conocido del Señor, ahora ya no estén en los caminos de Dios. ¿Cuánta gente hay así? Que conocen las cosas de Dios o sirvieron a Dios y hoy no quieren nada con Él. Eso sí es lamentable. Entonces, para ir concluyendo ya, es importante, ¿verdad?, que todos nosotros sepamos que la vida no consiste solo en esta vida, en las cosas terrenales de esta vida. Por eso que el apóstol Pablo dijo que nosotros pusiéramos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pero dígame usted, la mayoría solo vemos para abajo y no nos importa lo que hay para arriba. ¿Sabe por qué? Porque como uno
no sabe lo que nos espera, aunque la Biblia dice, por eso nadie se preocupa por lo que le espera. Dígame usted, ¿quién se preocupa por un terremoto que no ha existido? Pero el día que viene el terremoto, ¿cómo se sienten las personas? Entonces ahí, por eso que Jesús dijo que allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué? Porque cuando la persona no ha enfrentado lo peor de su vida, ahí es donde viene el ay. Así que por eso la gente, como no sabe lo que le espera, puede vivir desprevenidamente pensando que al final de cuentas todo lo que dice la Biblia es un cuento. Pero Dios no es un cuento, nosotros no somos un cuento. La muerte de Jesús no es un cuento, es una verdad. Y si las personas quieren vivir como ignorantes, ya es su responsabilidad. Pero aquellos que hemos oído la palabra de Dios, aquellos que conocemos la verdad, tenemos un mayor problema que la gente que no conoce nada. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y el que en verdad conoce las cosas de Dios y no decide seguirlo, entonces tendrá graves consecuencias. Así que pregunto a los que somos padres acá, ¿queremos que nuestros hijos, nuestros nietos, tataranietos sigan al Señor? Y que vaya la generación. Y puede decir, mire, gracias a Dios, ¿verdad? Mi papá, mi mamá, mi abuelo, y comienza todo. Imagínense, en mi familia, yo por la misericordia de Dios soy pastor. El único en mi familia. Y no es porque, es por pura misericordia. Y mi hijo está siguiendo mis pasos en el ministerio. Entonces, dígame usted, eso es lo que Dios espera. Que nosotros, es decir, si un día yo tengo que partir, porque todos nos toca un día, hay alguien que tiene que relevarme. Y es el que Dios ha venido preparando. Entonces, y así, espero que Dios también pues le conceda hijos a mi hijo, y igual me alegro porque mi hija también ahí está sirviéndole al Señor. Entonces, y así quiero que mis nietos también sigan el camino de Dios. Entonces, eso es lo que Dios espera. Entonces, termino con esto. ¿Será que nosotros podemos decir como dijo Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová? Eso sería preguntarle en el caso al jefe de hogar o a la jefa de hogar. Porque como les dijo, ustedes pueden tomar la decisión, les dijo Josué, a la nación. ¿Y sabía usted que la nación después de la muerte de Josué se perdieron? Es decir, comenzaron a tomar caminos equivocados, porque después de la muerte de Josué es que vinieron el tiempo de los jueces. Y usted ve en el libro de los jueces, dice que cada quien hacía lo que quería. Es decir, no había quien lo gobernara, no había quien lo guiara. Y Dios levantó jueces. Y todo porque no había quien tuviese para guiarlos. Todos necesitamos un guía. Todos, en el hogar, en el trabajo, en todo necesitamos un guía. Entonces, espiritualmente, ¿quién es su guía? ¿Quién es su guía? ¿Quién lo guía a usted? ¿Y hacia dónde lo guía? Eso es lo importante. Quiere el Señor ayudarnos a buscar en lo individual la presencia de Dios, pero también como familias. Es decir, tenemos la responsabilidad primero, cada uno, y después como familia. Y que nadie se sienta solo, porque aún si no tuviera una o teniéndose como, si no tuviera familia, todos tenemos familia. Yo sé que
Dios quisiera que las familias todas le sigan, pero no pasa así todo. Pero yo quiero decirle algo, al final de cuentas, la salvación es individual. Y en el cielo estarán los que decidieron seguir al Señor. Y los que no, pues lastimosamente no estarán allá. Pero qué duro será que al final, digamos, tuve la oportunidad y no la aproveché. Dígame si no, en la vida hemos pasado cosas donde perdimos oportunidades, pero la oportunidad de la salvación y la vida eterna dura mientras vivimos. Una vez cerremos los ojos, toda oportunidad se va. Así que el tema, como les dije, el gran reto para la familia, ¿cuál? Escoger a quién servir. Ese es el gran reto. Hemos llegado al final de este mensaje. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, o usted se ha alejado de los caminos de Dios y desea reconciliarse, yo le hago la invitación para que en esta oportunidad reciba a Cristo. ¿Y cómo lo va a hacer? Repitiendo conmigo la siguiente oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Amén. Si usted ha hecho esta oración, yo le invito para que se congregue en una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Que usted pueda también leer la palabra de Dios para que tenga mayor conocimiento de Él y pueda orar. Orar es platicar con Dios. Y si no, le invitamos a nuestra iglesia en Tabernáculo de Restauración, acá en Soyapango, con nuestros horarios de día domingo, 8 y 10. Día de semana tenemos 2 servicios, el día miércoles y día viernes a las 6 de la tarde. Todos serán bienvenidos. Que Dios les bendiga.